es posible también que estén buscando un refugio, un resguardo a lo que puede llegar a ser un intento de transición, vamos a llamar. Claro. ¿Qué países estarían dispuestos a ayudarlo? Bueno, los mismos que lo llevaron hasta ahora. Rusia, Claro, Rusia, Irán, Cuba, con la poca capacidad que tiene y la poca influencia. Me animaría a decir un poco China también, pero China no tiene una parte. Los países que tienen una incidencia concreta dentro del territorio venezolano son Rusia e Irán. Inclusive algunas de las instalaciones militares que se presumía que podían llegar a atacar eran fábricas o depósitos de, por ejemplo, drones iraníes, que se sabe y hay información concreta de que se desarrollaron a lo largo de la última década distintos instrumentos militares provenientes de Irán. También la principal capacidad militar que tiene hoy Venezuela son elementos y son fuerzas aéreas, fuerzas de defensa provenientes de Rusia. Ustedes decían, ¿quién tiene hoy el control de Venezuela? Bueno, hasta ahora, y nosotros nos tenemos que delimitar a las cuestiones estrictamente de información, como bien decía Manuel Covela, como decía también Richard Blanco, sin presumir ninguna información que no sea concreta o que no se haya publicada. Hasta ahora las fuerzas militares y policiales siguen respondiendo a Vladimir Padrino López y al régimen chavista. Si no está Nicolás Maduro, puede llegar a ser Delcy Rodríguez, quien ejerce como vicepresidenta, puede llegar a ser Diosdado Cabello. Bueno, también lo que se empieza a plantear ahora es esta situación de hay un quiebre entre los propios generales del chavismo, empiezan a haber una posibilidad de cooperar con los Estados Unidos. Mirá qué buena la imagen allí abajo, donde en el vivo que tenemos de Caracas, Venezuela, la quemadura de la explosión, ahí está. Te interrumpía justamente para eso, porque ahora que empezó a salir el sol y que empezamos a tener algunas imágenes en vivo, empezamos a ver o a tener algún tipo de idea de cómo han sido los ataques. Digo, por supuesto que todavía nos falta mucho para tener la información completa, pero quería marcarte esto porque está uno de los primeros impactos que vemos después de los videos de la madrugada. Claro, al salir el sol, allí está clarito en un aeropuerto, uno de los impactos. No, y se empezarán a ver también, y a ver, hay que seguir con mucha atención lo que decía Delcy Rodríguez, ¿no? Del saldo de víctimas fatales, tanto civiles como militares. Y se empezarán a ver indudablemente y posiblemente empiecen a circular también por redes sociales imágenes de los impactos o de cómo quedaron los puntos de las explosiones llevadas adelante de los ataques llevados adelante por Estados Unidos. A ver, hay temor, lógicamente, hay que decirlo también en territorio venezolano, a los venezolanos que ante la incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar, se quedan en sus casas, prefieren no publicar nada, prefieren resguardarse, tratar de no comentar de más ante un estado policíaco, un estado de persecución que se puede agravar. Esto es cierto, porque acá hay dos situaciones. Una, que haya habido algún tipo de negociación real con los Estados Unidos y que esto en cierto sentido esté un poco planificado, o que con el mando de Delcy Rodríguez o Diosdado Cabello se vaya a una militarización de facto con milicias armadas también en las calles, que termine provocando una situación más grave de la que estamos viendo ahora. No quiero decir que eso vaya a suceder, pero indudablemente es parte de las posibilidades que están sobre la mesa. Vamos a hablar sobre esto con Walter Molina, que es politólogo venezolano, está en la Argentina y nos va a poder dar también su mirada, ¿no? Conociendo tanto su país. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Bueno, ¿cuál es tu mirada sobre esto que sucedió en la madrugada allí en Venezuela? Bueno, obviamente, a ver, hay un clima bastante de celebración en Venezuela, pero de expectativa con lo que está ocurriendo. Fue un golpe directo, durísimo. La verdad es que muy pocos análisis de los que durante meses hemos hecho. Se pensaba que en algún momento los primeros ataques comenzarían en la periferia en Venezuela, pero fueron directamente a Caracas. Nicolás Maduro y Silvia Flores, que además es importantísima dentro de la estructura criminal chavista, bueno, probablemente fueron capturados en una operación conjunta del Delta Force y los Night Stalker. Durante la ofensiva nocturna, varios Chinook fueron grabados de estos helicópteros grandes que se han visto en las imágenes mientras salían de Caracas. Probablemente fueron ahí. Le han quitado la cabeza al Cártel de los Soles. Los únicos dos que han salido a dar la cara, o no a dar la cara, porque hay un video de Vladimir Padrino López, pero no de Delcy Rodríguez. Ella tuvo una llamada que en teoría es quien debería quedar a la cabeza de esto. Sabemos que esa no es la forma en la que se maneja
el régimen de Nicolás Maduro. Podemos asumir, por supuesto, también que hay un desorden importantísimo dentro de las filas del régimen, dentro de los propios militares. Para empezar, porque ya llevamos a esta hora cerca de 4 horas o un poco más de ataques directos en Venezuela y no ha reaccionado la fuerza militar, no ha reaccionado bajo ninguna circunstancia. Los aviones y los helicópteros estadounidenses están volando con absoluta impunidad. Te interrumpimos un segundo porque está hablando Diosdado Cabello, recién nos preguntábamos por él, en este momento está hablando allí. Y desde aquí, desde este hermoso lugar, llamo a la calma a nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, confíen en la dirigencia del alto mando político, militar, para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente. Que nadie le facilite las cosas. No es la primera lucha, no es la primera batalla que contra este pueblo han emprendido algunos, creyendo que nos van a derrotar, creyendo que van a mancillar el honor y la dignidad del soldado, del policía, del venezolano de a pie. No es la primera. Hemos sabido sobrevivir a todas estas circunstancias. Y más allá de uno de nosotros o de otro o cualquiera de nosotros, aquí hay un pueblo que está organizado, un pueblo que sabe lo que tiene que hacer. Esperamos que el mundo se pronuncie sobre este ataque. O van a, ustedes, las organizaciones mundiales, los organismos mundiales, van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios, en lugares habitados por civiles. Van a ser los organismos internacionales cómplices de esa masacre. Es un llamado solo a la reflexión. Y aquí a lo interno, el país está en completa calma. El país está en completa calma. Lo que ellos intentaron con las bombas y los misiles que lanzaron, lo lograron parcialmente. Y digo parcialmente porque ellos esperaban que el pueblo saliera quizás desbocado, cobardemente. No. Y los cobardes quedaron en el pasado. Este pueblo sabe lo que tiene que hacer. Yo le agradezco a estos hombres y mujeres que están aquí, que han estado toda la noche dando la vuelta por Caracas. Todos dando vueltas por Caracas, en patrullaje. Me los he encontrado algunos de ellos, haciendo su trabajo. Venezuela sabe que ha sido agredida. Venezuela sabe lo que tiene que hacer. Nuestro pueblo sabe lo que tiene que hacer. Nuestro presidente, tenemos ya 28 semanas de las primeras amenazas. 28 semanas. Y concretaron un ataque artero, vil, contra un pueblo que dormía. Contra un pueblo que dormía. Cobardemente atacaron a este pueblo. Un llamado a las organizaciones políticas de este país a pronunciarnos todos y a mantenernos alerta, a los motorizados alerta. No caigamos en la provocación de ellos, no caigamos en la desesperanza. Tengamos toda la fe puesta y al final de esta batalla el pueblo de Venezuela saldrá victorioso. Y al final de estos ataques nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Dudar es! ¡Traición! ¡Dudar es! ¡Traición! O sea que... Qué imagen más particular, digo. Estaba pensando, fuerte, sí. Muy fuerte la imagen. Y hace un ratito la mencionábamos. ¿Quién es Diosdado Cabello? Bueno, Diosdado Cabello es, para simplificarlo, el número 2 del chavismo. Es la persona que cuando murió Hugo Chávez Frías, estaba la duda si Nicolás Maduro iba a ser el sucesor o Diosdado Cabello. Es una persona que a lo largo de estos 26 años del chavismo al frente del gobierno siempre estuvo muy presente en la cúpula de poder y que desde julio del 2024, cuando se perpetró la elección totalmente fraudulenta, fue ganando cada vez más poder
Hoy asumía el cargo formalmente. A ver, las estructuras en Venezuela son muy permeables y no hay una formalidad estricta, pero bueno, él asumía el cargo de ministro del Interior y Justicia. Con eso básicamente manejaba toda la maquinaria de persecución, de represión y de detención arbitraria que se desplegó en territorio venezolano desde julio del 2024. También empezó a comandar a quienes veíamos a sus espaldas también, ¿no? A las milicias y a las fuerzas de seguridad que empezó a entrenar el régimen chavista para enfrentar una hipotética avanzada, un hipotético ataque de los Estados Unidos. Y por eso esta imagen... Que es la primera que vemos, ¿no? Con armas. Con armas, con chaleco antibala y con casco, básicamente una escena de guerra llamando a la resistencia. Insisto con esto, porque lo que estamos viendo acá es, si no se resquebraja, si no se quiebra esta alianza de generales, esta alianza militar, que indudablemente fue la que hizo que se sostenga Maduro en el poder, acá lo que el chavismo está llamando es una resistencia dentro del territorio venezolano, sin importar lo que suceda con Nicolás Maduro. Sin importar lo que suceda con Nicolás Maduro, lógicamente estas son las primeras declaraciones, las primeras información que se conoce, pero es también relevante entonces que Diosdado Cabello, que es hoy la segunda persona más importante para simplificarlo dentro del régimen chavista, haya también aparecido, como lo vimos recién, en la televisión pública venezolana. Agradecemos a Walter Molina, que nos está esperando, politólogo venezolano en la Argentina. Bueno, Walter, pudiste escuchar las palabras de Diosdado Cabello y esta imagen que veíamos, ¿no? Junto a las milicias armadas. ¿Cuál es tu parecer respecto de esto y qué puede implicar para el pueblo venezolano la salida de las milicias a la calle? Sí, mira, este mensaje ni siquiera era para Estados Unidos, a quienes por supuesto no tienen la más mínima chance de enfrentar. Este mensaje ni siquiera era demasiado para la comunidad internacional. Este mensaje es un intento de seguir sembrando terror dentro del pueblo venezolano. Cuando él habla de la supuesta calma que hay en Venezuela, cuando él habla de las milicias, que es toda una, digamos, algo que no va a resultar como él cree que puede resultar, lo que le está diciendo a los venezolanos es que no salgan a las calles. Porque así como no pueden enfrentar a los militares estadounidenses, repito, que acaban de capturar a la cabeza del cártel de los Ores y a su esposa, y están volando impunemente en cielo venezolano, tampoco a estas alturas podrían enfrentar a los ciudadanos en la calle. Ese es el mayor temor que tiene ahora Diosdado Cabello y es lo único a lo que va a apostar para intentar permanecer un poco más en el poder. Lo cierto es que ahora la nomenclatura chavista está en un completo desorden, ¿no? Ya ha salido a decir algo Padrino López, salió a decir algo Delcy Rodríguez, salió a decir algo Diosdado Cabello, pero no hay una organización entre ellos y lo único a lo que apelan es unos a decir que van a atacar a las milicias, repito, que no tienen ningún tipo de chance contra fuerzas militares y a estas alturas, reitero también, creo que no tiene chance contra la posibilidad de una ciudadanía saliendo a las calles. Y eso es a lo que ellos van a apostar. Hay que ver cómo continúa esta operación. Esto es una operación que sigue en marcha en Venezuela y cuáles son los objetivos además que van a tener a partir de ahora. Y hay que esperar también a ver cuál va a ser las instrucciones de María Corina Machado y del presidente electo Edmundo González Urrutia. Que hay algo muy claro, aquí lo que se está jugando es el poder en Venezuela. Los venezolanos elegimos con claridad el 28 de julio de 2024 quién debía tomar el poder y ahora, yo creo que con esto que está ocurriendo este 3 de enero es el inicio para que termine de ocurrir lo que debió haber ocurrido el 10 de enero de 2025 y es que asume el poder Edmundo González Urrutia. Walter, te quería preguntar, la verdad es que todos los antecedentes, mira lo que te voy a decir, de movilizaciones en Caracas en contra del régimen de Maduro han terminado muchas veces en baños de sangre, en situaciones dramáticas realmente, y es difícil imaginar que el poder resquebrajado del chavismo, de Maduro, se disuelva, se entregue fácilmente. ¿Cómo te imaginas los próximos días? ¿Qué rol debería tomar la población en los próximos días? Mira, fácil, como bien dices, no ha sido. Yo te puedo decir claramente las veces que salí, yo entiendo lo que esto significa. Las últimas, la del 2017, fueron movilizaciones masivas y durante meses, y en efecto no se logró. Ahora hay elementos que son absolutamente nuevos, o sea, ahora el tablero ha cambiado por completo, ahora tenemos un gobierno electo, ahora tenemos una ciudadanía en 2017 y 2019, que fueron las últimas grandes movilizaciones
casi todo el país estaba decidido a la libertad. Ahora te puedo asegurar que son muchísimos más, que es realmente casi todo el país, pero además tenemos un liderazgo claro, un gobierno electo, tenemos ahora el apoyo de los Estados Unidos. Esto que está ocurriendo en Venezuela es inédito. Desde que lo decíamos, desde enero del año pasado, cuando asumió Donald Trump, muchos fueron escépticos al respecto. Muchos de nosotros habíamos dicho, esto se está creando un caso para atacar a una organización terrorista, porque además esto lo quiero dejar muy claro. Yo sé que ahí ustedes sobre todo tienen mucha claridad sobre esto, Gonzalo, Carolina, tienen claridad sobre lo que ocurre en Venezuela, y no hay un gobierno, no se está atacando un gobierno, no es como dice Diosdado, esto no es contra civiles. De hecho, van 4 horas desde el comienzo de los ataques y no hay ninguna baja civil, porque esto es contra una organización terrorista que tiene secuestrado al país, y así lo siente la gente. Por supuesto que los venezolanos, estoy hablando con muchos de ellos, están a la expectativa de saber qué es lo que va a ocurrir, porque no tiene lógica ante estos bárbaros salir a la calle en desorden. Por eso decía que es importante saber las instrucciones que van a dar, me imagino yo que en las próximas horas, tanto María Corina Machado como Edmundo González Urrutia, instrucciones, digamos, en general, y las instrucciones que seguramente le están dando a sus equipos dentro de Venezuela. Yo creo que la movilización va a terminar ocurriendo, y es, como te decía hace minutos, lo que más tiene miedo Diosdado, el mayor temor de Delcy. Por eso esos mensajes no son para Estados Unidos, a quienes no pueden combatir, sino contra los venezolanos. Si ya no pueden, ya tiene Estados Unidos tomado el mar, la vía marítima, tiene absolutamente tomada la vía aérea, no ha salido la aviación venezolana. Esto ya es un mensaje. Si los venezolanos salen a las calles, entonces ya el chavismo tampoco va a tener tomado el terreno, y ahí es donde termina de caer este tipo de estructuras. Walter, hay dos informaciones. La primera, que tiene que ver con una entrevista telefónica que tuvo Donald Trump con New York Times, que está publicando, en el cual celebra la captura de Maduro. Fue una llamada que hizo el New York Times con el presidente, y calificó la operación estadounidense en Venezuela de brillante, pero no aclaró si había consultado al Congreso. Acá está parte del texto de lo que fue esta entrevista. Esto es algo también, Gonza, que habrá que ver, ¿no? Las condiciones en las que se hizo esta operación. Sí, sin lugar a duda. A ver, lo que Trump dijo es que se había coordinado. Lógicamente, y tenemos muy poca información, ¿no? Cuando se empieza a conocer, para llegar al paradero de Nicolás Maduro se necesitó de una operación terrestre, vamos a ponerlo de vuelta en términos sencillos para quienes nos estén escuchando, de película. Claro. Posiblemente como haya sido en su momento el asesinato, la muerte de Osama Bin Laden. Ahora, es clave lo que vos decís. Yo estoy viendo esto y leyendo como todos. Perdón, tenemos muy poca información y por supuesto vamos a respetar eso. Sí. Pero sí. es natural equipararlo con la captura de Bin Laden, pero yo recuerdo a Bin Laden viviendo en un complejo de casas rodeado por 8 o 10 tipos armados. En una hipótesis de conflicto como venía atravesando Venezuela con Estados Unidos desde hace, lo decía recién Diosdado Cabello, 23 semanas y no sé qué, el ejército... ¿Dónde estaba? ¿Estaba durmiendo solo en un hotel? Llama la atención la facilidad, ¿no? Se suponía que estaba muy en resguardo Nicolás Maduro, con esa primera línea que en su momento supo ser de la inteligencia cubana. Después también se conoció que Rusia participaba de ese cuidado de Nicolás Maduro. Se había hablado también de los búnker. También es cierto que hay filtraciones. A ver, un ejemplo. María Corina Machado salió de Venezuela recorriendo muchísimos kilómetros de forma terrestre hasta llegar a una zona costera para cruzar, ¿no?, a las islas ABC, para cruzar a Curazao. Ese trayecto terrestre, por más que se haya disfrazado, por más que se haya puesto una peluca, puede haber tenido también una connivencia interna de las fuerzas de seguridad. Esto responda, como también decía Walter, al caos interno que tiene el chavismo. Por más que quieran mostrar una cierta solidez o tranquilidad o calma y llevar miedo también a la población para que no se rebele justamente ante las fuerzas del chavismo, hay un desconcierto interno muy grande. Y Estados Unidos, parte de su estrategia fue empezar a negociar, ¿no?, con los altos generales, con los altos mandos militares, aquellas personas que están comprometidas con distintas causas de violaciones a los derechos humanos, de represión, causas que están en la Corte Penal Internacional. Entonces ahí hay una carta de negociación y puede haber habido también algún tipo de filtración desde ese lugar. El ataque, y acá digo dos cosas. En primer lugar, que decíamos recién hace un ratito, se cumplen hoy 36 años exactamente de lo que fue
el secuestro del dictador Noriega en Panamá. Fue un 3 de enero de 1990. 3 de enero de 1990, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay que ver también qué es lo que se está negociando, porque cada paso que fue haciendo los Estados Unidos estuvo planificado por el Departamento de Estado, por... Cuando vos decís negociando, ¿es negociando con quién? Tanto con el chavismo, puede haber sido con Nicolás Maduro o con los altos mandos militares. Y es una tercera cuestión que recién Walter mencionaba que también es muy importante. El cartel de los soles, que vale la pena repasar. ¿Qué es el cartel de los soles? El cartel de los soles es un grupo narcocriminal al que Estados Unidos básicamente apuntaba como el principal grupo que operaba y que controlaba la distribución de la droga, que entraba a Venezuela principalmente desde Colombia y que desde Venezuela salía hacia las islas del Caribe. ¿Quién era el líder del cartel de los soles? Oficialmente publicado por el gobierno de los Estados Unidos, Nicolás Maduro. ¿Por qué se llamaba o por qué se llama el cartel de los soles? Justamente por la insignia de los soles que tienen los generales militares de Venezuela en sus uniformes. ¿Y por qué esto? Porque se entiende que había todo una coordinación entre el poder político y el poder militar para sostener esa influencia, para sostener esa hegemonía, mantener el reparto de dinero, mantener el reparto de la droga y, lógicamente, y lo más importante para el chavismo, mantener el poder. A eso es a lo que está apuntando, a fin de cuentas, también Donald Trump. Claro, y ahora, siguiendo esto que vos estás contando, y le quiero preguntar a Walter también, porque hay una información de Reuters que nos acerca a la producción, que el senador republicano estadounidense Mike Lee había dicho el sábado que el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, le dijo que el presidente venezolano fue detenido, tal como ya lo sabemos. Pero dijo, él, por Rubio, anticipa que no habrá más acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de los Estados Unidos y que va a ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos. Digo, desmantelar a Maduro ¿alcanza para terminar con una red de negocios? Digo, más allá de la cuestión política, que no es por una cuestión política, es una cuestión económica. ¿Alcanza Paola, si Estados Unidos se retira? Esto que te preguntás vos es lo que a mí me genera, me llama muchísimo la atención. Es, listo, sacamos a Maduro. Si esto es un esquema narcocriminal, ¿qué es lo que justifica para Estados Unidos la invasión? Sí. Y la extracción o la decapitación, llámelo. Y en estos grupos siempre es, me digamos, subo a uno y no se y desarma resto por la desaparece. cabeza. Es raro. No, por lo menos es justamente llamativo. lo que están apuntando es al caos también interno. A ver, si les parece, vamos a la la única información oficial que podemos ya tener, o medios periodísticos, es Telesur, la televisión oficial venezolana, que en este momento, tengo entendido, están mostrando movilizaciones que se están empezando a dar en las calles de Caracas. A ver, podemos escuchar. Este ataque perpetrado uno de por los reporteros. Estados Unidos, y poco a poco la gente viene llegando acá. Empieza una movilización espontánea a este lugar para poder expresar de alguna manera, y luego de lo que ha sucedido el día de hoy en la capital venezolana. Vamos a hablar con uno de ellos, a ver que nos cuenten precisamente cómo ha sido la situación y cómo están tomando todo cómo están procesando todo esto. Tu nombre, por favor. Mi nombre es Mariela Machado, de la parroquia La Vega. Y nosotros primero hacemos un llamado a los organismos internacionales, porque esto ha sido otra vil injerencia del gobierno estadounidense, que se alega ser policía del mundo. Mi patria es una patria de paz, y el presidente que tenemos lo elegimos los venezolanos, y nosotros vamos a defender el proceso que estamos viviendo con nuestra vida. Hoy llenamos Miraflores de todos los venezolanos porque nos tienen que dar respuesta. Venezuela es un país de paz, un país que tiene una historia de liberación de muchos hermanos en muchos países. Nos han atacado como han querido. Tenemos todo el proceso de revolución con saboteo, y ahora se alega un presidente asesino como el de los Estados Unidos. A ver, estamos viendo las motos atrás. Son los motorizados. Los motorizados en el chavismo son un arma represiva fundamental. Son básicamente los grupos paramilitares
con los que el chavismo a lo largo de estos años, sobre todo a partir del 2017, cuando se dieron esas feroces represiones fatales, sacó a la calle para perseguir, para detener y sobre todo para enfrentar a la propia población civil. Fueron los mismos motorizados que el chavismo el 28 de julio del 2024 también desplegó desde los distintos barrios periféricos de Caracas en medio de lo que fue el fraude de aquel momento, y son básicamente los grupos más peligrosos porque, repito, no son fuerzas de seguridad oficial ni militares en este contexto igualmente de caos, son grupos paraestatales con armamento y con el reaseguro oficial y el respaldo oficial, sobre todo del chavismo. Acá se plantea también la situación de cómo se va a dar internamente estas próximas horas el orden interno del régimen chavista. Ni siquiera digo el régimen de Nicolás Maduro porque se supone que Nicolás Maduro ya no está en Venezuela. Bueno, allí estamos escuchando entonces y viendo lo que transmite la televisión venezolana. Vamos a saludar a Elisa Trota, venezolana, argentina y bueno, defensora de los derechos humanos. ¿Cómo te va, Elisa? Buen día. Hola, buenos días para todos. ¿Cómo les va? Bien, bueno, acá mirando, ¿no? Con mucha atención, con mucha expectativa y con mucha incertidumbre lo que está pasando allí en Venezuela. ¿Cómo lo ves vos? Sí, mucha expectativa. Venimos monitoreándolo desde temprano, la madrugada, desde las 3 de la mañana, cuando comenzaron los bombardeos y los sobrevuelos en Venezuela. Y la verdad es que la última noticia reportada directamente por el presidente Donald Trump de alguna manera nos llena de esa alegría y de esa esperanza de lo que todos creemos va a ser la pronta liberación de Venezuela. Todavía hay un escenario que esclarecer. Estamos, de hecho, justamente viendo las imágenes del Ávila, que es la montaña que rodea Caracas. Recién está amaneciendo en Venezuela y creo que en ese sentido es donde se van a poder empezar a entender algunas cosas de las que sucedieron durante la noche, cómo se hace reordenamiento y sobre todo cómo llegamos al punto al que todos los venezolanos y la comunidad internacional aspira, que es el restablecimiento del orden democrático a través de la toma de poder del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Elisa, buenos días. Te quería preguntar porque la estuvimos escuchando a Delcy Rodríguez, lo estuvimos escuchando también a Diosdado Cabello. Pareciera ya menos importante en Venezuela lo que tiene que ver con Maduro y con lo que pasó durante la madrugada que lo que viene. Digo, ellos están más preocupados por las milicias en las calles, por no perder ese control de las calles. ¿Qué te genera esto y cómo te imaginas las próximas horas? Sí, ellos vienen anunciando esas milicias que desde mi punto de vista no tienen una fortaleza real, una fortaleza fáctica. Todos hemos visto durante años los supuestos entrenamientos de las milicias y los supuestos números que están muy alejados de la realidad, ¿no? Incluso cuando uno los compara de hablar de 5 millones de milicianos y ellos no obtuvieron más de 3 millones de votos en las elecciones del 28 de julio. Entonces, ¿dónde están esos 5 millones de milicianos? Pero sobre todo después de haber visto el movimiento militar el día de ayer, bueno, esta madrugada, mejor dicho, por parte de Estados Unidos, hay que ver realmente quiénes van a atreverse a enfrentar a un poderío militar como el de Estados Unidos, quien ha declarado el régimen venezolano como un peligro para su país y para el hemisferio. Claro, la pregunta es, ¿hasta dónde, una vez que Estados Unidos tiene a Nicolás Maduro, hasta dónde se va a seguir metiendo, ¿no? Según la información que leíamos recién, hay una información de vuelta que acá terminaría la operación. No, esto no está confirmado por las autoridades, sí los dichos de un senador que le habría dicho al secretario de Estados Unidos, pero la pregunta es, ¿alcanza con Maduro? Nuevamente, es una incógnita que todos nos hacemos. Yo creería que Estados Unidos va a ir midiendo la reacción, como lo vino haciendo previo a esta operación, digamos. Esto no es algo que no fue anunciado o que fue anunciado hace pocos días. Esto es algo que se viene ya previendo desde hace varios meses y que ellos venían haciendo totalmente oídos sordos.
en relación a las advertencias por parte de Estados Unidos. Con lo cual yo creo que si ellos deciden resistir, tienen que tener claro cuáles son las posibles consecuencias.